¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a una clase más de comunicación y en esta melodía ochentera que nos está acompañando vamos a hacer el tema de ahora. Pero antes de empezar, chicos, te invito a que veas lo siguiente. Vamos a ver estas imágenes, por ejemplo, de un periódico que nos manda y nos propala información de toda índole. Vemos, por ejemplo, este afiche del COVID-19 en el cual estamos esperando con ansias que ya aparezca una vacuna que le ponga fin a esta pandemia y tantas tragedias y muertes que ha ocasionado en todo el mundo. Vemos, por ejemplo, también este afiche que corresponde a una semana de la vacunación en el 2019 y vemos, por ejemplo, que estas tres imágenes tienen algo en común. Por ejemplo, vamos a ver que nos explican algo, que nos exponen algo, ¿correcto? Y yo sé que ya está sacando el tema de lo que vamos a ver ahora. Sí, exacto. Ajá, ya lo descubriste. Vamos a ver ahora los textos expositivos. Y ahora, un texto expositivo, cuando hablamos de un texto expositivo, nunca te olvides, son aquellos textos que nos permite lo que quieres informar al receptor tema de interés, tratando de responder a preguntas como un qué, cómo y por qué. ¿Correcto? Ahora, se aplica un poco la técnica del periodismo acá, y cuando decimos, por ejemplo, que va a responder preguntas como el ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Cuando todo lo que se utiliza la técnica del periodismo, la famosa triángulo invertida, la famosa técnica Lee, en la cual me tiene que informar qué ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió. ¿Correcto? Asimismo, hay otras preguntas que tiene que responder el texto expositivo y que se utiliza también mucho en el periodismo, que es evidentemente, por ejemplo, vamos a tener preguntas como el quién o quiénes son los protagonistas del hecho, cuándo ocurrió el hecho, ¿correcto? Y dónde pasó el hecho, ¿correcto? Entonces, estamos rememorando las clases de periodismo. Ay, periodismo, extraño la clase. Entonces estamos recordando la clase precisamente de la famosa técnica Lee o la pirámide invertida que se utiliza mucho en el periodismo. Hay que tener en cuenta, chicos, que evidentemente un texto expositivo tiene características. Y las características fundamentales del texto expositivo es explicar con claridad la información. Pero no solamente eso, el emisor debe tener en cuenta algunos aspectos fundamentales, esenciales, que te voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, vamos a ver pues que la naturaleza del mensaje, es decir, qué tipo de mensaje estamos brindando al receptor, el tipo de receptor, es decir, a qué público va a ir dirigido la información que estoy brindando. Diferencia de conocimiento entre emisor y receptor significa de que tengo que saber si la información que estoy dando va a ser entendida al resto. Si la información que uno está mandando o está propalando va a ser pues asimilada a la gran mayoría. ¿Correcto? Y que evidentemente el emisor tiene que tener en cuenta que la información que lance, que la información que brinde, tiene que ser una información que tenga mucha coherencia, que tenga mucha cohesión, que tenga mucha claridad, que tenga mucha precisión. ¿Correcto? Eso es fundamental en los textos expositivos, sobre todo cuando se utiliza o se trabaja en el periodismo. Mira, acá dice Mr. B, muy bien, Mr. B, como dice, ya tú lo sabes. Ahora, hay características, o mejor dicho, hay tipos de textos expositivos, por ejemplo, que van por la forma y su contenido, y cómo abordan los contenidos. Tengo el texto continuo y los discontinuos. Cuando hablamos de textos continuos, es que se organizan en oraciones incluidas en párrafos que se hallan dentro de estructuras más amplias, pues secciones, epígrafes, capítulos, etc. Se trata de textos que presentan la información de manera secuenciada y progresiva. Vamos a tomar como ejemplo a los reportajes, los exámenes, las instancias, por ejemplo, los dictámenes, etc. De igual manera, tengo también los textos discontinuos y se presentan en torno a gráficos, formularios, diagramas, imágenes, hay tablas, y en estos textos es característico la información que se muestra de una manera organizada, que si bien tiene una estructura secuenciada y progresiva, hay que entenderla de manera global, ya que no se puede realizar una lectura lineal, y eso lo vamos a ver precisamente en los siguientes ejemplos. Ahora, pero también tenemos otros tipos de textos expositivos, ¿correcto? Aparte de los tradicionales continuo y discontinuo. Y tengo, por ejemplo, el texto divulgativo. Y los divulgativos es porque son accesibles a un público en general, a la gran mayoría, y no requiere para su comprensión de ningún conocimiento previo o especializado.
un diario, un periódico, por ejemplo, en la cual todo el mundo puede tener acceso y entenderlo. Pero también tengo otro tipo de texto expositivo que son los especializados y está relacionado más a un sector específico. Como lo habíamos visto en las anteriores imágenes, hay un sector específico al cual está dirigido y no está apto para todo el público, porque se utiliza un lenguaje muy técnico. Por ejemplo, vemos acá una revista que está especializado pues en ingeniería civil, de construcción. Entonces, como utiliza un lenguaje muy técnico, sobre todo los ingenieros civiles van a entender esa revista. Si hay una revista de medicina, por ejemplo, con el uso de lenguaje muy técnico, evidentemente solamente los médicos o los doctores van a poder entenderlo. Así sea una revista, por ejemplo, de derecho, una revista, por ejemplo, de autos, en la cual nos apasiona el automovilismo, por ejemplo, cuando te habla, por ejemplo, de lenguaje muy técnico sobre los autos, sobre el torque, la brida, por ejemplo, el trapecio, el sistema de frenos, el ABS. Entonces son palabras muy técnicas que quizás no todo el mundo lo puede entender. Ajá. Ahora bien, ejemplos de textos expositivos continuos es un párrafo, como ya te había mencionado anteriormente. Acá vemos, por ejemplo, una información sobre los flamingos, que son aves gregarias altamente especializadas que habitan en sistemas salinos, de donde obtienen sus alimentos y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Entonces ves que es un texto continuo porque está hecho como párrafos de la manera tradicional como todo el mundo lo conoce. ¿Correcto? Pero cuando hablamos de textos discontinuos, expositivos discontinuos, hablamos de esta especie de infografía que hay que tenerla, como te repito, de manera global. Está muy bien organizada, ¿correcto? Pero me mandan una información que tengo que saberla interpretar, tengo que saberla leer. Por ejemplo, acá me habla, por ejemplo, sobre el general Custer, bueno, y la pelea que tuvo pues con los indígenas, con los indios allá en Estados Unidos, y la cual me detalla precisamente pues un poco el proceso de cómo fue esa batalla. Otro ejemplo de texto discontinuo, por ejemplo, vemos acá información sobre que me habla de una adicción a las redes sociales por parte de los jóvenes. Y ojo, que este tipo de texto, cuando aparecen en la prensa, reciben el nombre de infografía, pero como tú podrás apreciar, son textos que me exponen algo, me informan y me exponen algo. Ahora vamos a ver, te muestro estas imágenes, un poco que causa nuestra época de periódico, cuando entrevistaba al maestro Eduardo Chachiribos, que en paz descanse, por ejemplo, en esa época de radio, y vemos, por ejemplo, acá una sala de redacción. Ojalá un día podamos ir a una sala de redacción, volver a esa sala de redacción, es que es la adrenalina, porque hay que sacar la noticia en ese momento y ya rápido, porque se nos va el tiempo, y hay que sacar la rotativa que nos espera rápidamente para que en ese momento se lance la información para que salga al día siguiente de manera muy temprano. Entonces lo que vamos a ver precisamente es el texto periodístico, pero de manera muy somera, muy práctica, porque vamos a hacer después un trabajo con respecto a este tema. Pero cuando hablamos de un texto periodístico, chicos, es fundamental que te muestre este pequeño, bueno, no es un pequeño esquema, pero este esquema en la cual hay diferencia entre la noticia, la entrevista y el reportaje, ¿correcto? Una noticia puede ser una crónica, la entrevista, por ejemplo, el tipo de entrevista como declaraciones, entrevista de una personalidad. El reportaje ya es un tema más de investigación, es un tema mucho más profundo, es más profundo que la noticia, ¿correcto? Porque un reportaje implica más tiempo de investigación en la cual se ha descubierto o hay indicios de un tema que puede causar controversia. Entonces de ahí un poco trata el tema del reportaje. Hay más edición también el tema del reportaje, más horas hombre, a diferencia de la noticia, que la noticia es más inmediata, la noticia se presenta en ese momento, ¿correcto? Y tratarla de mandarla lo más rápido posible antes que otro lo mande, porque ojo, clic de periodismo, que cuando se manda una noticia que ya se sabe, que ya te ganaron la primicia, se llama refrito. Entonces lo que hay que evitar precisamente en el periodismo es el refrito, es decir, que ya se lanza una noticia que ya se sabe. Entonces precisamente ahí está la primicia y la búsqueda incesante de la noticia, que esa adrenalina es espectacular, chicos. Ojalá un día lo podamos vivir. Y el reportaje también es genial, porque un reportaje, bueno, las veces que uno ha podido hacer reportajes, es una investigación a largo tiempo en la cual hay que descubrir la verdad sobre algo que está un poco oculto. Se puede ocultar, por ejemplo, temas de corrupción en reportajes, sobre un secuestro puede ser, o sobre algo que está escondido, información que a veces implica a grandes personajes, y precisamente ahí viene el tema del reportaje, que en verdad, chicos, un día lo tenemos que hacer de todas maneras.
Ahora, acá te doy un ejemplo de una noticia. Por ejemplo, acuérdate que habíamos hablado del famoso qué, cómo, cuándo, por qué y para qué. Una noticia, chicos, un texto periodístico, lo principal es el factor humano, jamás te olvides. O sea, la noticia comienza por factor humano. O sea, entonces ese es el factor humano que siempre se tiene que rescatar. Y es muy preciso, o sea, en el encabezado, en el primer párrafo, tiene que ir prácticamente el gran key del asunto, lo que trata la noticia, y después ir desarrollando poco a poco lo que pasó. El título es fundamental porque el título ya me dice de alguna manera lo que viene dentro de la noticia. Pierden la vida en accidente vial, por ejemplo, me dice. Y si analizamos, por ejemplo, el primer párrafo, por ejemplo, de la noticia, el pasado 13 de junio, ¿cuándo pasó? 13 de junio, un hombre y una mujer perdieron la vida tras colapsar su automóvil contra un autobús en la carretera Monterrey-Saltillo. El accidente ocurrió debido a la alta velocidad con la que se conducía el vehículo. O sea, ¿qué pasó? Pasó esto. ¿Cómo pasó? Pasó precisamente a la alta velocidad. Y veo que precisamente me está ya respondiendo algunas preguntas. ¿Quiénes son los protagonistas de la acción? Bueno, lamentablemente ya perdieron la vida. Jorge Alberto Martínez Trejo y su novia María Antonieta Pérez Cruz, de 25 y 24 años respectivamente, transitaban en su automóvil por la carretera Monterrey-Saltillo alrededor de las 17:45 horas, 5:45, cuando colapsaron contra un autobús de pasajeros. Entonces ahí me dice precisamente cuándo pasó el hecho ya de manera más precisa, a qué hora y las personas que estaban involucradas. Y tú vas a ver por qué la noticia poco, y por qué te digo que es una pirámide invertida, porque comienza con la gran base. ¿Qué pasa? Que en esa gran base está todo el centro de la noticia, qué está ocurriendo, y poco a poco no que va perdiendo el interés, pero poco a poco ya voy reduciendo los datos, voy reduciendo el detalle de la información. A eso se le conoce precisamente como la técnica de la pirámide invertida, o la técnica Lee, que lo vamos a trabajar a posterior, chicos. Ahora, jamás te olvides, ya para terminar, que un poco ya la estructura global de un texto expositivo me responde a preguntas como, bueno, a la introducción, para qué pasó, cómo pasó, qué pasó, correcto, a quién también. Un desarrollo, el desarrollo de la noticia, el desarrollo de lo que voy a informar, por ejemplo, es que responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Analiza, un poco informa. Y la conclusión, que es una parte final en la cual sintetiza o recapitula el tema, en la cual se pueden presentar conclusiones, recomendaciones, o qué debe hacerse para evitar esto, o qué debe hacerse para seguir con lo otro, dependiendo de la información que se esté mandando. Bien, chicos, yo les agradezco por la atención, nos quedamos acá y les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente sesión de comunicación. Nos vemos, cuídense bastante, saludos.